Estudio Bíblico Pastoral, Libro de Romanos, Clase 7. El día de hoy, una vez más, vamos a abrir Romanos capítulo 4. Del versículo 1 voy a leer. ¿Qué pues? Diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hasta el versículo 8 he leído. Nosotros estamos estudiando Romanos desde capítulo 1 hasta capítulo 4. Cada capítulo estaba enfocando hacia el objetivo. Por ejemplo, en el libro de Romanos capítulo 1 estaba hablando sobre el Evangelio. El versículo 17 dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿cuál es el Evangelio? El Evangelio bíblico es que debería revelarse la justicia de Dios. Explicando, mejor dicho, que cuando uno que explica el Evangelio, sí o sí tiene que explicar la justicia de Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Jesucristo hizo la redención eterna. Es muy importante porque nosotros llamamos a Jesús, como dice, Jesucristo. Cristo es ungido. ¿Quién podía ser ungido de Dios? En el tiempo del Antiguo Testamento podía dividir tres personas, tres cargos. Uno es rey. Para ser rey tenía que ser ungido de Dios. Por ejemplo, Dios quería establecer Saúl para ser rey de Israel. En aquel entonces Dios utilizó profeta Samuel, le ungió para que él fuera el rey de Israel. También David, él fue ungido de Dios a través de Samuel. También para ser ungido, para ser como el sacerdote, tenía que ser ungido. Por ejemplo, Aarón. Para ser sumo sacerdote, Dios utilizó la mano de Moisés para ungir sobre la cabeza de Aarón para que fuera el sumo sacerdote. También para ser como profeta, para ser profeta también tenía que ser ungido. Por eso cada uno es Cristo. Como rey es Cristo, sacerdote es Cristo, profeta es Cristo. Pero nosotros llamamos a Jesucristo, es decir, que Jesús estaba teniendo tres cargos. Uno es, Él es Rey de los Reyes. Jesucristo es Rey de los Reyes. Pero nosotros tenemos que confesar que somos pueblos de Él, miembros del país de Jesucristo.
Por eso, como teniendo ideología como monarquía, siendo el rey tiene gran autoridad. El rey le manda a un siervo, entonces el siervo tiene que obedecer. No hay otra opción. Por eso la salvación así está llegando en nuestra vida. Antes de recibir la salvación, nosotros vivíamos según nuestro querer, según nuestro deseo, según nuestra voluntad, según nuestra voluntad de la carne. Pero aceptando a Jesucristo como mi Señor, como mi amo, mi Rey, en aquel entonces nosotros tenemos que obedecer. Por ejemplo, el rey le manda a un siervo, que vaya a otro país para llevar mi carta, para presentar a otro rey de país. En aquel entonces, siendo siervo, tiene que responder: sí, majestad. Nosotros también, cuando recibimos la salvación, ¿cómo podemos vivir por la fe? Aunque nosotros tenemos deseo, tenemos nuestro plan, tenemos nuestra voluntad, pero Jesucristo nos manda que vaya, que haga, que no haga. Solamente nosotros tenemos que obedecer. Sí, Señor. Entonces, uno que acepta la palabra de Jesucristo como si fuera la palabra de rey, entonces su vida será cambiado. Pero uno que está considerando como rey por sí mismo, siendo rey, Jesucristo le manda, no obedece. Por ejemplo, cuando uno quiere ser siervo de Dios, entonces no por sí mismo puede ser siervo de Dios. ¿Por qué? Para ser siervo de Dios, sí o sí tiene que llegar llamamiento de nuestro Dios. Por ejemplo, la vida de Pedro. Pedro no era como doctor, ni inteligente, sabio. Tampoco estudiaba muchas cosas en el mundo. Él era como pescador de peces. Desde niño estaba observando, trabajando, ayudando a su padre, a su vecino. Creció poco a poco. En esa época, para ser pescador, no es necesario aprender muchas cosas. Pero un día, teniendo barco, teniendo red, teniendo su esposa, pero toda la noche estaba esforzando, echando la red, pero no podía pescar. Entonces, llegando en su vida un fracaso. Según nuestros entendimientos, cuando uno que fracasa, se ve como infeliz, se ve no es bueno. Pero para Dios es muy bueno para tener o para obtener de escuchar la palabra de Dios. Por eso cuando él no podía pescar nada, al siguiente día, cuando salió sol, ya quería regresar a su casa. Por eso lavaba su red. En aquel entonces Jesucristo le pidió a Pedro para que le dara permiso, porque Jesucristo quería subir en su barco. Por fin, él subió en el barco de Pedro. Empezó a predicar la palabra de Dios. Imagínense, ¿no? Toda la noche estaba esforzando, trabajando, ya estaba de balde de su trabajo, entonces rápidamente quería descansar en su casa. Pero llamando mucha atención, escuchando la palabra de Jesucristo. ¿Quién había dado esta humildad?
¿Quién había dado este quebrantamiento de su corazón? Ese es regalo de nuestro Dios. En esta noche, algunos pastores estaban hablando con la humildad, estamos aprendiendo. Yo no soy una persona que pueda enseñar la palabra de Dios ante los pastores, porque yo no soy capaz. Pero por la gracia de Dios, cada uno que está llamando atención una vez, segunda vez, 10 veces, estaba escuchando la palabra de Dios, Dios estaba tocando en sus corazones para entregar la bendición de Dios en sus corazones. Por eso yo puedo sentir que ustedes habían recibido mucha bendición porque están penetrando, absorbiendo la palabra de Dios poco a poco. Por eso nosotros podemos alabar al Señor porque Dios está vivo, Dios está trabajando en nuestra vida. También Dios estaba trabajando por su palabra, porque la Biblia aparentemente es un libro, pero está vivo su palabra para trabajar, cambiar nuestros corazones. En aquel entonces Jesucristo le mandó a Pedro, boga adentro, echad su red y luego pesca. Es muy importante, boga adentro, echa su red y pesca. Pesca. Dentro de su palabra, dentro de la palabra de Jesucristo ya incluye muchos peces. Por eso cuando escuchó la palabra de Jesucristo, Pedro tenía que pensar, evaluar, comparar. Porque según mi experiencia, no hay pescado. No hay peces en fondo. Pero según la palabra de este Señor que me manda, incluye peces. Por eso, yo toda la noche estaba esforzando, pero no podía pescar nada, pero apoyando en su palabra, yo voy. Y luego echó la red y luego pescó. ¿Cuántas cantidades peces estaba pescando? Mucha cantidad. Por eso estaba rompiendo de la red. Por eso llamando a sus amigos para que ellos le ayudaran. Por fin él estaba pensando profundamente. Yo estaba creciendo en este mar. Y también yo estaba siendo pescador, siendo pescador de este mar. Entonces, tal persona, el día que yo encontré ese Señor, no vivía en esta zona. Pero ¿cómo él sabía que hay muchos peces adentro del mar? Por eso él podía darse cuenta que eres hijo de Dios, eres Salvador. Por eso arrodilló ante Jesucristo y decía, Señor, apártate de mí porque soy pecador. ¿Qué significa? El que recibe la gracia del Señor descubrió su identidad, que era digno de ser muerto, que era pecador. En aquel entonces Jesucristo, ¿cómo le dijo? Sígueme, yo te haré pescador de hombres. Esa es la promesa de Jesucristo que había dado a Pedro. Eso es el llamamiento de Jesucristo que había dado a Pedro. Pero pasando unos de 3 años, un día, al llegar tiempo de morir Jesucristo, un día Jesucristo estaba hablando
al llegar tiempo, todos van a abandonar a mí. ¿Por qué? Está escrito que va a herir al pastor, las ovejas van a esparcir. Comparando de esta promesa de la palabra de Dios, Jesucristo dice que yo voy a ser muerto. Ustedes van a escaparse. En aquel entonces, Pedro, como decía, Señor, yo tengo la decisión para morir contigo. Yo no voy a huirme. Aunque otros discípulos van a huir, pero yo no. Significa que comparando de su sentido y su pensamiento, quería ganar contra la palabra de Dios, contra la palabra de Jesucristo, porque Jesucristo dijo, comparando de la palabra de Dios, como dice, va a herir al pastor. En aquel entonces las ovejas van a esparcir, pero él no aceptó. ¿Por qué? Se llama confianza en sí mismo. En nuestra vida también tenemos esta confianza, más que la palabra de Dios. Pero Dios es fiel. Dios va a trabajar en nuestra vida para derrumbar nuestro propio mundo, para derrumbar nuestros pensamientos, para que nosotros podamos aceptar la palabra de Dios como la verdad. Por ejemplo, durante muchos años nosotros podíamos pensar que somos pecadores. Hasta morir seremos pecadores. Pero en esta palabra, ¿no? Romanos capítulo 1, el versículo 17, ¿cómo dice? No, el versículo 7, ¿cómo dice? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Significa que apóstol Pablo estaba llamando a los hermanos de la iglesia de Roma como llamados santos. ¿Santos qué significa? ¿Son pecadores o son justos? Según sus conocimientos, ¿cómo pueden explicar? Santos es como similar de pecador o similar de justo. Llamados santos es similar de justos, similar de perfectos, antónimo de pecador. Es decir que uno que acepta la sangre de Jesucristo, recibiendo el perdón eterno de Dios, debe ser llamado de Dios como santos justos. ¿Por qué? Eso es el Evangelio. Mucha gente están repitiendo, mas el justo vivirá por la fe. Amén. ¿Quién es usted? ¿Es justo o pecador? Yo soy justo. No, yo soy pecador. O sea, yo soy pecador. Según su palabra está confesando que yo soy pecador. Entonces, ¿cómo puede vivir por la fe? No, yo puedo vivir por la fe. Aunque yo soy pecador, pero yo puedo vivir por la fe. Amén, amén. Para tener la vida de creencia, para tener la fe, sí o sí tiene que ganar la palabra de Dios contra nuestro pensamiento. En la vida de Pedro, durante 3 años, estaba siguiendo atrás de Jesucristo. Señor, yo tengo la decisión, hasta morir yo voy a seguir atrás de usted. Pero Jesucristo, como decía, antes de cante gallo 2 veces, tú negarás a mí 3 veces. Yo voy a negarme, o yo voy a negar a usted. No, absurdo, no. Estaba confiando ¿de qué? De su propio pensamiento.
Por eso, para cumplir su palabra, le seguía. Aunque Jesucristo fue capturado, estaba llevando en el patio para recibir el juicio. Por eso se sentaba. Jesucristo también estaba sentado. Jesucristo podía sentir que allá está llegando Pedro. Viene. Alguien estaba acercado a Pedro. A Pedro le preguntó: me parece que tú eres compañero de él. ¿Andaba usted con el Señor Jesús? ¿No es así? Yo no. Nunca yo he visto tal persona. Uy, no me diga eso. Se escapó a otro lado. Una cría se acercó. Señor, yo he visto que usted estaba al lado de Jesucristo cuando Él oró al Señor, multiplicó 5 panes de cebadas, 2 pececillos y repartiendo a 5,000 personas. Usted, primera fila, estaba repartiendo. Yo comí por usted. Me parece que usted está equivocado. Nunca yo he acompañado con tal persona. No, fulano, no. Este maldito no conozco. Se escapó a otro lado. Otra persona se acerca. No, usted es de Galilea y también estaba acompañado con él. No, jamás. Yo conozco tal maldito que sea. Al gritar sale escuchando sonido de canción de gallo. Significa que ¿quién tenía razón? ¿Jesucristo o Pedro? Jesucristo tenía razón. Dios dice que va a herir a pastor. Las ovejas van a esparcir. Por eso Jesucristo decía: yo voy a esperar en Galilea más que ustedes. Dice que Jesucristo va a esperar. Aunque se negaba 3 veces, Pedro estaba teniendo gran dolor de su corazón. Se quedó mancha en su vida porque negaba 3 veces a Jesucristo. No podía ser como sumo discípulo de Jesucristo por su culpabilidad. Pero al encontrar a Jesucristo, a Pedro, ¿cómo decía? Hijo de Jonás, ¿me amas más que otro? Jesucristo estaba sacando el amor que estaba guardando en el corazón de Pedro. Humanamente, Pedro no podía decir que sí, Señor, yo te amo, como si fuera mentira, porque se negaba 3 veces. Entonces, ¿cómo podía decir que yo te amo? Pero la verdad que en el corazón de Pedro se quedó gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios le entregó las ovejas para que apacentara a las ovejas. Significa que Dios está trabajando en nuestra vida. Aparentemente nosotros queremos ser fiel. A veces nosotros queremos ser bondadoso. A veces nosotros queremos ser excelente. Pero a veces se queda mancha, también incredulidad, infelicidad. Pero no tengan temor, porque nosotros somos infieles. Pero el que nos salvó, el que murió por nuestros pecados, Jesucristo es fiel. También Él va a dirigir nuestra vida. Dios va
agarrar nuestra mano, no va a soltar. Nosotros tenemos que confiar solamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo, más que nuestra obra. A menudo nosotros estamos cambiando nuestro corazón. No puedo. Al ver la situación, al ver los hermanos de la iglesia que no apoyan nada, entonces, no puedo seguir como pastor. A menudo llega desesperanza. Pero no vean la situación de la iglesia, ambiente, su situación, sino que tienen que agarrar la promesa de Dios. Ya, Romanos capítulo 4, así dice. El versículo 1, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Significa que Abraham, cuando creyó en Dios, su fe fue contada por justicia. ¿Dónde sale? Busquemos Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, el versículo 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Así dice, así será tu descendencia. Antes de hablar esta palabra, Dios estaba preguntando: ¿cuántas estrellas están? Millón de estrellas están en el cielo. Para ser perfecta de oración, ¿cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que hablar? Tus descendencias serán como igual que número de las estrellas. Así tiene que decir. Pero voluntariamente nuestro Dios utilizó singular. Tu descendiente. Así dice. Por eso en esta palabra no sale nada de secreto. Solamente sale en esta palabra, como dice el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hasta allá nomás. ¿Qué significa eso? No sabemos. Pero en el libro de Gálatas, este libro fue escrito por medio de apóstol Pablo, está explicado muy claro. Busquemos Gálatas capítulo 3. El versículo 16, así dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. En el libro de Génesis capítulo 15, tu descendencia, así dice, pero acá, tu simiente, lo mismo, la cual es, como dice, la cual es Cristo. ¿Cristo? ¿Quién es Cristo? Jesucristo es el Salvador. Entonces, por medio de esta palabra, nosotros podemos entender que Dios explicó ante presencia de Abraham acerca de la vida de Jesucristo. Vea, Abraham, ¿todavía tú eres pecador o no? Sí, Señor. Pero yo voy a hacer gran trabajo. Engendrará su hijo Isaac.
Isaac engendrará su hijo. También va a llegar descendiente constantemente, pero por fin iban a ser tu simiente. Se refiere uno. ¿A quién? Jesucristo, que iba a nacer por medio de una Virgen María. ¿Para qué? Para cargar el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él, cuando se carga el pecado del mundo, va a incluir el pecado de Abraham. ¿Abraham cree o no cree? Aunque yo soy pecador, estoy cometiendo, pero pasando tiempo van a ser un Salvador. Él va a cargar todos mis pecados y luego Él va a ser crucificado. Él va a cancelar del precio de todos mis pecados. Entonces, cuando Él iba a cargar, iba a morir, iba a pagar todos mis pecados. Entonces, Señor, yo no tendré pecado. Eso es. ¿Cree o no cree? Sí, Señor, yo creo. ¿Qué es lo que cree? Jesucristo, mi simiente, iba a cargar todos mis pecados. Eso es. Tu fe será contada por justicia. Desde hoy ya tú eres justo. Esa es la manera de ser salvo. Esa es la manera de ser justo. Entonces yo soy justo. La fe de Abraham fue contada por justicia. Esta regla no cambió nada hasta ahora. Aunque está pasando 4,000 años. Desde Abraham hasta Jesucristo pasando 12,000 años. Desde Jesucristo hasta hoy está pasando 12,000 años. En total está pasando 4,000 años. Pero nunca Dios cambió esta regla de ser salvo. Amén. Pero mucha gente no quiere ver esta manera de ser salvo. No quiere investigar, escudriñar de ser justificado delante de Dios por la fe. Sino que pasando de 430 años después de Abraham, nació Moisés. En aquel entonces Dios le entregó a Moisés 10 mandamientos. Para que todos los hombres del mundo cumplieran este mandamiento para ser justificados por su obra. Por eso todo el mundo está enfocando hacia este pacto. Nosotros tenemos que ser salvos por cumplimiento de mandamiento de Dios. Pero no es así. Antes de existir mandamiento de Dios, ya Dios había establecido una regla por la promesa de Dios que había dado a Abraham. Por eso Dios dijo a Abraham, por ti todas las naciones recibirán la bendición de Dios. Por eso aparentemente nosotros no tenemos nada de relación con Abraham, pero realmente nosotros tenemos relación con Abraham. Porque como igual que Abraham tuviera la fe, nosotros si tengamos esa misma fe, Dios va a llamar a cada uno de nosotros. Como dice, tú eres justo. ¿Cómo va a decir? Solamente está poniendo la condición de cargando de nuestros pecados Jesucristo, muriéndose en la cruz, crucificando, muriendo. Después de resucitar, ya Dios va a justificar a cada uno de nosotros por la fe. Eso es la gracia. Ya, vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, el versículo 8. Leo. Porque por gracia sois salvos. Ya, vamos a repetir conmigo, los pastores. Cada uno en su casa, vamos a leer. 1, 2, 3. Porque por gracia sois salvos.
Significa que por la gracia, no de nuestra obra, sino de la gracia de Jesucristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ya, la salvación viene por don de Dios. ¿Qué es don? Don. Es regalo. Es regalo de Dios. Abraham descubrió esta verdad. Dios necesita o Dios le gusta que yo tenga la fe en Cristo Jesús, que quitó todos mis pecados. Él murió en la cruz para que yo sea justificado, santificado y perfecto. Esa es la gracia de Jesucristo. Eso es el del don de Dios. Para que nadie puede glorificarse. Por ejemplo, cada uno de nosotros diferente manera de recibir la salvación. Entonces, alguno puede jactarse. Mire, usted nunca hizo nada para recibir la salvación, pero mire, yo había encarcelado durante 20 años por el evangelio. Yo había vendido mi casa. Yo había ofrendado todo. Por eso hay diferencia de calidad de salvación. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo va a decir Dios? Mentiroso. Tú eres mentiroso porque yo estoy dando la salvación por la gracia, por el don, regalo. Solamente necesitas tener la fe en Jesucristo. ¿Amén o no? Amén. Por eso acá dice Romanos capítulo 4. Así dice el versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deudas. Significa que uno que trabaja bastante, el salario no es gracia, sino que de sus como recompensa. Pero el versículo 5, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Quién justifica al impío? Nuestro Dios justifica al impío. Impío se refiere a cada uno de nosotros. Dios justifica a los pecadores por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También, como dice el versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Sin obra, atribuye ¿de qué? Para ser perdonado de todos sus pecados. Sin obra, ¿cómo puede ser perdonado? El versículo 7. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No inculpa de pecado. No está diciendo no se inculpa de pecado, sino que no inculpa de pecado. Dios no inculpa de pecado. No echa la culpabilidad. Es como igual que Jesucristo dijo a mujer adúltera, como decía, ¿dónde están los acusadores, los que condenan? No hay, Señor. Ni yo te condeno. Eso es la manera de salvar a esa mujer. Ella había cometido con el adulterio, pero ni yo te condeno. El juez verdadero dice que no quiero echar la culpabilidad, ni quisiera condenar. Entonces, ¿quién condena? Si Dios no condena, entonces, ¿quién condena fuera de Dios? Nadie puede condenar. Por eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Dónde están nosotros? Estamos en Cristo Jesús, donde no llega condenación.
por tener esa fe, puede renacer. Había nacido como pecadores, pero ahora somos justos por la fe. Creer en la sangre de Jesucristo. En aquel entonces el Espíritu Santo del Señor va a trabajar en nuestra vida. Por medio del Espíritu Santo del Señor puede absorber la palabra de Dios, puede creer en la palabra de Dios, puede marchar por la fe, puede predicar el Evangelio, puede llegar hasta confines de la tierra para servir al Señor por gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El de hoy hasta acá. Así terminamos la clase de la Escuela de Teología. Mañana nosotros seguiremos la clase. Gracias por su atención.